Mis padres vendieron el auto antiguo que mi abuelo me había regalado antes de morir, diciendo que era mejor invertir en mi hermana. Años después, cuando llegaron caminando a rogarme dinero, les señalé mi auto nuevo y les dije que no tenía dinero por esa compra. Tu abuelo siempre fue un sentimental, pero ese carro oxidado no te iba a dar futuro. Mejor lo vendimos y usamos el dinero para ayudar a tu hermana con la universidad. Esa fue la frase exacta que me soltó mi papá mientras me quitaba de las manos las llaves del Chevy Malibu del 79 que mi abuelo me había regalado apenas 2 semanas antes de morir. La escena sigue repitiéndose en mi cabeza como una pesadilla en cámara lenta, el llavero con la insignia de los indios de Cleveland cayendo de mis dedos, el sonido del motor apagado en la entrada de la casa. La mirada cómplice de mi madre detrás de la ventana y el hueco en el estómago al sentir que me habían arrancado mucho más que un auto viejo. Tenía 18 años, acababa de terminar la preparatoria, trabajaba medio tiempo en una ferretería local, y ese carro no era un simple montón de metal oxidado, era un recuerdo vivo de mi abuelo. De las tardes que pasamos en su garaje en Parma X, de la primera vez que me dejó girar el volante aunque apenas alcanzaba los pedales. De las historias que me contaba sobre cómo había manejado hasta Cincinnati en los 70 solo para ver un concierto de Springsteen. Ese Malibu representaba su vida, su cariño, su confianza en mí. Y lo único que me quedó de él fue ver cómo desaparecía por $2,500 en Craigslist en manos de un desconocido que ni siquiera le cambió el aceite antes de presumirlo en su propio Facebook. Recuerdo que ese día me lancé contra mi papá como si pudiera recuperar el carro a golpes de gritos. Ese auto era mío, abuelo me lo dio a mí, no tenían derecho a venderlo. Mi madre respondió con esa voz pasivo-agresiva que me ponía los nervios de punta: no seas egoísta, tu hermana necesita más que tú. Algún día lo entenderás. Yo estaba tan furioso que temblaba, sentía las manos sudorosas, la garganta seca y el pecho a punto de estallar. Entender que siempre soy el que se queda sin nada, que lo que es mío nunca me pertenece porque tienen que dárselo a ella, eso es lo que debo entender. Mi papá me mandó callar con un bájale, cabrón, en esta casa nadie te debe nada. Fue como si en un solo movimiento me hubieran quitado a mi abuelo, mi herencia emocional y cualquier rastro de respeto que todavía me quedaba por ellos. El auto apareció en línea apenas 2 días después, un anuncio con fotos mal tomadas en un estacionamiento cualquiera de Cleveland. El precio, $2,500 firmes. Lo reconocí de inmediato por el rayón en el costado izquierdo y la calcomanía de los Cavaliers pegada en la ventanilla trasera. Mi papá ni se molestó en ocultar la transacción, de hecho, se jactaba en la mesa: menuda ganga conseguimos, con ese dinero tu hermana podrá comprarse sus libros el próximo semestre en Kent State. Mi hermana, que siempre había sido la favorita, sonrió con esa falsa humildad que escondía un placer evidente. Yo apenas pude tragar la comida. La carne me sabía a hierro, como si estuviera masticando mi propio resentimiento. Ese verano se convirtió en un infierno emocional. Mis amigos hablaban de sus planes para la universidad, de los viajes de carretera que harían antes de empezar clases, de los carros que les habían comprado sus padres como regalo de graduación. Yo me presentaba en la ferretería 6 días a la semana, apilando sacos de cemento y cortando llaves duplicadas, todo con la imagen del Malibu desapareciendo en mi cabeza. No me dolía no tener dinero, me dolía la traición, la falta de consideración, la facilidad con la que mis padres podían borrarme del mapa emocional de la familia. El auto no era un lujo, era el recuerdo físico de mi abuelo, y me lo habían robado para financiar a alguien que ni siquiera terminó agradeciendo el sacrificio. Hubo un momento que marcó definitivamente mi relación con ellos. Una tarde de julio, en pleno calor húmedo de Ohio, encontré a mi papá revisando unos papeles en la sala. Le pregunté directo: ¿qué hicieron con el dinero del carro? Él ni levantó la vista. Ya te dije, lo invertimos en tu hermana. Ella tiene futuro, tú te las arreglarás solo. No puedes vivir de recuerdos. Esa última frase me perforó como un clavo en el pecho. Yo vivía de recuerdos porque eran lo único que tenía, porque en esa casa nunca me dieron otra cosa. Mi madre entró con un vaso de té helado y remató: deberías agradecer que tus padres piensan en el bien común. Un día verás que lo hicimos por amor. Amor.
Esa palabra usada para justificar cualquier atropello. Me encerré en mi cuarto esa noche y lloré como un niño, pero en medio de las lágrimas hice una promesa silenciosa: nunca les perdonaría esa humillación, y algún día ellos entenderían lo que significa ser reemplazado. Cuando cumplí 19 me mudé a Columbus para empezar la universidad. Mis padres me despidieron como quien se quita un peso de encima. Me dieron una caja con cosas que ni siquiera eran mías y una despedida fría en la entrada de la casa. Mi madre me abrazó rápido, mi papá apenas dio un apretón de manos. En el fondo, creo que estaban convencidos de que yo no iba a lograr nada, que siempre sería el otro hijo, el que se conforma, el que no recibe. Yo me fui con lo puesto, un par de maletas, una mochila raída y un resentimiento que me acompañaba como gasolina en las venas. El autobús hacia Columbus olía a sudor y comida barata, pero yo lo sentía como el primer paso hacia mi venganza. En los primeros años fuera de casa, la vida no fue fácil. Compartía un cuarto diminuto con un tipo que estudiaba arquitectura, pagaba $650 de renta que parecían 6.500 por lo apretado que vivía, y sobrevivía a base de ramen y café instantáneo. Trabajaba en un campus café de noche y en un taller de bicicletas los fines de semana. Pero cada turno, cada propina, cada dólar que guardaba era un ladrillo más en el muro que me separaba de mis padres. No necesitaba lujos, necesitaba independencia, necesitaba probar que no era el fracaso que ellos siempre insinuaban que sería. Cada vez que veía un auto viejo en la calle, especialmente algún Malibú, sentía un hueco en el estómago, pero también un recordatorio: todo lo que hago es por ese recuerdo que me arrebataron. Mi hermana, mientras tanto, iba a Kent State, presumía en redes sociales de sus salidas con amigas, sus viajes improvisados, sus cenas en restaurantes caros que, según ella, pagaba con su trabajo de medio tiempo. Aunque todos sabíamos que eran mis padres quienes la mantenían. A veces me mandaba mensajes condescendientes, disculpas disfrazadas de generosidad: sé que fue duro lo del carro, pero al menos fue por una buena causa. Nunca le respondí. La veía como cómplice, aunque quizá no hubiera movido un dedo directamente. Su sonrisa en aquella cena, su falta de empatía, fue suficiente para condenarla en mi memoria. La tensión con mis padres creció con la distancia. Llamadas esporádicas donde ellos solo hablaban de mi hermana, de sus logros académicos, de lo orgullosos que estaban de ella. Cuando me preguntaban por mí, era más por protocolo que por interés real. ¿Y tú, sigues en lo tuyo? Eso era todo. Nunca preguntaban si necesitaba algo, nunca mostraban curiosidad por mis planes. Era como si me hubieran reducido a un fantasma, a un segundo plano en su propia familia. Y yo, en silencio, alimentaba mi rabia como quien guarda leña para un fuego futuro. Hubo un invierno particularmente duro en Columbus, cuando la calefacción del departamento se descompuso y tuve que dormir con 2 chamarras puestas y calcetas mojadas que tardaban días en secarse. Recuerdo mirar por la ventana, ver la nieve caer sobre la calle vacía y pensar en el Malibú. Me imaginaba el volante frío en mis manos, el asiento rasgado bajo mis piernas, y sentía que mi abuelo estaba conmigo, que su recuerdo me mantenía caliente en medio del hielo. Esa fue la primera vez que pensé que la venganza no iba a ser algo planeado, sino algo natural, inevitable. Tarde o temprano, la vida iba a darme la oportunidad de cobrarme lo que me habían hecho. En primavera recibí una carta de mi hermana. Era larga, escrita a mano, y decía entre otras cosas: sé que sigues molesto por lo del carro, pero en serio, fue lo mejor. Yo estoy aprovechando cada oportunidad gracias a ese dinero. Espero que algún día lo entiendas y podamos volver a ser cercanos. Leí la carta 3 veces, buscando alguna señal de arrepentimiento genuino, pero no había nada. Era pura justificación, puro egoísmo disfrazado de disculpa. La rompí en pedazos y la tiré al bote de basura del café donde trabajaba. Me prometí que nunca iba a darles el gusto de una reconciliación barata. La universidad avanzó, conseguí becas, trabajé sin descanso y poco a poco construí un camino propio. Nunca dejé de recordar aquella escena en la sala de mi casa, las llaves arrancadas de mis manos, el desprecio en las voces de mis padres. Era como un tatuaje invisible en mi memoria, un recordatorio de quién era y de lo que no quería volver a ser.
Y aunque el dolor seguía ahí, ya no me consumía, se había transformado en gasolina para mi ambición, en acero para mi voluntad. El día que me gradué, con el diploma en la mano y mi nombre pronunciado frente a cientos de personas, supe que mi venganza ya había comenzado. Ellos no estaban en la ceremonia. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermana. Y yo, en lugar de sentir tristeza, sentí alivio. Porque sabía que el próximo capítulo de mi vida no les iba a pertenecer. Y que algún día, cuando volvieran a buscarme, yo tendría la oportunidad de recordarles con una sola frase lo que significa quedarse sin nada. Actualización 1. 2 semanas después de haberme mudado de la casa de mis padres, todavía sentía el olor a cartón húmedo impregnado en la ropa. Mis maletas eran viejas, heredadas de un tío, con cierres oxidados que apenas cerraban, y lo poco que cargaba conmigo parecía gritar lo evidente: estaba empezando de cero, sin carro, sin dinero y, en cierto modo, sin familia. Había llegado a Columbus en un autobús Greyhound que me dejó en la terminal central. El viaje de 2 horas desde Cleveland se me hizo eterno porque todo el tiempo estuve mirando por la ventana, repasando una y otra vez la escena en la que mi padre me arrebataba las llaves del Malibú. Esa imagen me acompañaba como si fuera un tatuaje en los párpados, cada vez que cerraba los ojos lo veía. Me dije que era mejor que así fuera, porque de esa rabia nacía la energía que me mantenía en pie. El cuarto que encontré era un espacio reducido en una casa compartida con otros 3 estudiantes. El alquiler era de $650 al mes, y para mí esa cifra parecía una montaña imposible de escalar. El cuarto tenía una cama individual con un colchón hundido, una ventana que daba a la calle principal y una lámpara que parpadeaba como si estuviera burlándose de mí. Compartíamos baño, cocina y hasta los platos, que nunca estaban limpios cuando me tocaba usarlos. El tipo con el que dormía pared con pared era estudiante de arquitectura y roncaba como si un tren pasara cada noche por el pasillo. Aún así, no me quejaba. Era la primera vez que me sentía libre, aunque esa libertad supiera a sopa instantánea y a cuentas de electricidad que se acumulaban sobre la mesa. Para sobrevivir tomé un empleo nocturno en un café cerca del campus y los fines de semana trabajaba en un taller de bicicletas. El café olía siempre a café quemado y pan dulce viejo, y el dueño, un tipo flaco con bigote descuidado, repetía cada noche que los clientes eran la prioridad, aunque nunca nos pagaba a tiempo. Me daban $8 la hora más algunas propinas miserables que rara vez superaban los $3 por turno. El taller de bicicletas no era mejor, me pasaba horas parchando llantas, ajustando frenos oxidados y escuchando a ciclistas que presumían de sus rutas largas por la ciudad. Ganaba lo suficiente para cubrir la renta y algo de comida, pero no había margen para lujos ni para pensar en ahorrar. A veces me quedaba con hambre y disimulaba bebiendo más café. Sin embargo, en ningún momento me arrepentí de haberme ido. Prefería la incomodidad de ese cuarto con olor a humedad antes que seguir viviendo en una casa donde me habían robado lo único que realmente me importaba. 2 semanas después de instalado, recibí un correo electrónico de mi hermana. El asunto decía: perdón. Abrí el mensaje con una mezcla de curiosidad y rabia. El texto era corto: sé que lo del carro fue duro para ti. Mamá y papá lo hicieron pensando en el futuro de todos. Yo no pedí que lo vendieran, pero al menos fue por una buena causa. Espero que puedas entenderlo algún día. Te quiero. Cerré la laptop de golpe y me quedé mirando el techo. ¿Perdón? Ni una sola palabra de reconocimiento por haberme dejado sin nada. Ni siquiera un gesto real de empatía. Solo un intento de justificar lo injustificable. Sentí que me hervía la sangre. Que se vaya al carajo, murmuré en voz baja. No respondí al correo. No iba a regalarle ni una sola línea de mi tiempo. Las primeras semanas en Columbus fueron duras porque no conocía a nadie. Caminaba mucho, a veces más de 3 millas para ahorrar el dinero del bus, y el clima primaveral me pegaba con lluvias inesperadas que dejaban mi ropa empapada durante horas. Llevaba mis zapatos viejos, gastados en las suelas, y cada charco parecía burlarse de mí. Pero con cada paso, con cada turno nocturno y con cada madrugada de cansancio acumulado, sentía que me alejaba más de mis padres y de esa traición.
Era como si cada milla recorrida fuera un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi vida y la de ellos. A mediados de la tercera semana recibí una llamada de mi madre. La pantalla de mi celular barato se iluminó con su nombre y por un momento pensé en ignorarla, pero contesté. «Hola, hijo», dijo con ese tono frío disfrazado de cariño. «¿Cómo te va en Columbus?» Respondí breve, «Bien, trabajando». Ella suspiró. «Me alegra. Solo quería decirte que tu hermana está muy emocionada con las clases de este semestre. Dice que los libros son caros, pero que gracias al dinero que conseguimos no tendrá problema». Se me hizo un nudo en la garganta. Esa llamada no era para saber de mí. Era para recordarme una vez más lo que habían hecho con mi carro. «Me alegro por ella», respondí seco. Antes de colgar, mi madre añadió, «No guardes rencor, lo hicimos pensando en lo mejor». Colgué sin despedirme. Esa noche trabajé en el café con tanta rabia que casi rompo una máquina de espresso. En los días siguientes, empecé a notar cómo el resentimiento se transformaba en combustible. Mientras algunos de mis compañeros de cuarto se quejaban de lo caro que era comer fuera o de lo pesado que resultaba estudiar, yo me repetía que todo eso era nada comparado con lo que yo sentía. La rabia se convirtió en disciplina. Llegaba a clase puntual, hacía mis tareas a conciencia, trabajaba sin rechistar y guardaba cada centavo que podía. Me juré que no iba a fallar, que no iba a darles a mis padres la satisfacción de decir te lo dijimos. Si tenía que sobrevivir a base de arroz y frijoles enlatados, lo haría. Pero no volvería a ser el hijo olvidado que ellos moldearon a su conveniencia. Hubo noches en las que el silencio del cuarto compartido era tan pesado que me ponía a escribir en un cuaderno viejo. Escribía cartas que nunca enviaba a mis padres. Algunas comenzaban con insultos, otras con frases de dolor, todas terminaban igual, «Algún día me las voy a cobrar». Esa frase se volvió un mantra, una oración oscura que me mantenía en pie cuando todo parecía derrumbarse. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que la vida me iba a dar la oportunidad de equilibrar la balanza. La soledad era dura, pero también liberadora. No tenía a nadie que me dijera qué hacer, no tenía que escuchar sermones sobre lo que era mejor para la familia, no tenía que compartir mis logros con alguien que siempre los minimizaba. Por primera vez, mi vida me pertenecía por completo, aunque estuviera sostenida con trabajos mal pagados y noches de insomnio. La libertad tenía un costo, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar una y otra vez. Recuerdo una tarde lluviosa en la que volví del taller de bicicletas empapado, con las manos llenas de grasa y los bolsillos vacíos. Pasé frente a un lote de autos usados y me quedé mirando un Buick viejo, oxidado en las orillas pero todavía en pie. Me quedé ahí varios minutos, bajo la lluvia, imaginando que era el Malibú. Sentí un nudo en la garganta y me prometí que un día tendría un carro que valiera más que cualquier sacrificio maldito que mis padres creyeron que hacían. Ese pensamiento me sostuvo el resto de la semana. Así pasaron esos primeros 14 días. Entre café rancio, bicicletas oxidadas, cuartos compartidos y caminatas bajo la lluvia, construí las bases de lo que iba a ser mi vida lejos de ellos. Y aunque me dolía la soledad, cada día me recordaba que ya no era el hijo al que podían robarle su herencia con una sonrisa hipócrita. Era alguien distinto, alguien que estaba dispuesto a sufrir ahora para cobrar después. El odio no me paralizaba, me impulsaba. Y aunque todavía no tenía claro cómo sería mi venganza, ya sabía que tarde o temprano el momento iba a llegar. Actualización 2. 3 años después de haberme mudado de la casa de mis padres, todavía podía recordar con claridad el momento en que mi papá me arrancó las llaves del Malibú de las manos. Esa imagen seguía persiguiéndome como si hubiera ocurrido el día anterior, pero lo que había cambiado era mi posición en la vida. Ya no era el muchacho flaco que trabajaba en una ferretería por $8 la hora y dormía en un colchón hundido en un cuarto compartido. Ahora tenía un título universitario en ingeniería mecánica colgado en la pared de mi departamento en Detroit, y un trabajo en una planta automotriz que me pagaba un salario inicial de $62,000 al año. No era una fortuna, pero después de años de contar monedas para comprar ramen y caminar bajo la lluvia porque no tenía para el bus, esa cifra sonaba como un triunfo. Mi mudanza a Detroit fue un cambio radical. La ciudad tenía un aire áspero,
mezcla de fábricas en decadencia, barrios que parecían atrapados en los 80 y avenidas largas llenas de baches. El invierno era brutal, con temperaturas que se hundían bajo cero y nieve que se acumulaba como montañas en las esquinas. Pero a pesar del frío y de los paisajes grises, yo me sentía como si hubiera encontrado un nuevo hogar. Trabajar en la planta era duro, largas jornadas supervisando líneas de montaje, lidiando con jefes que parecían más robots que personas y soportando el ruido constante de maquinaria que nunca se detenía. Sin embargo, cada cheque de pago era un recordatorio de que estaba construyendo algo mío, lejos de las manos de mis padres y de las decisiones que tomaban a mi costa. Con mi primer par de cheques, decidí darme un gusto que parecía pequeño, pero para mí fue un símbolo de independencia, un Honda Accord usado de $7,500. No era un coche nuevo, ni llamativo, pero cuando lo vi en el lote de autos de segunda mano sentí que era un paso gigante. Recuerdo haber girado la llave y escuchar el motor encenderse. El sonido me estremeció. Era la primera vez desde que perdí el Malibú que sentía que volvía a tener control de algo que se movía sobre ruedas. Manejarlo de regreso a mi departamento fue como sacarme de encima una maldición. La calefacción funcionaba, las ventanas subían sin atorarse y el estéreo aún reproducía CDs, lo cual me parecía un lujo. Cada vez que me sentaba frente al volante, me repetía en silencio que algún día ese no sería solo un coche usado, sino el carro de mis sueños. Durante esos 3 años, la relación con mis padres apenas cambió. Me llamaban de vez en cuando, pero siempre para hablar de mi hermana. Ella seguía en Kent State, presumía de sus clases de psicología y de lo mucho que le gustaba la vida universitaria. En cada llamada, mi madre decía con orgullo, tu hermana está aprovechando la oportunidad que le dimos. Es tan aplicada. Como si quisieran restregarme en la cara que el sacrificio del Malibú había valido la pena. Yo escuchaba en silencio, sin interrumpir, y cuando llegaba el momento en que me preguntaban, ¿y tú cómo vas?, respondía con monosílabos. Bien. Trabajo. Todo tranquilo. Nunca entraban en detalles, nunca mostraban interés genuino en mi vida. Era evidente que yo no era el hijo que llenaba de orgullo la sala de su casa. Era solo el que sobrevivía lejos de ellos. Un verano, en una visita a Cleveland por el cumpleaños de un primo, volví a verlos en persona. La reunión fue en un jardín trasero, con hamburguesas en la parrilla y cervezas baratas en la mesa. Apenas crucé la puerta, mi papá me dio una palmada en el hombro y dijo, mira a tu primo, él sí ayuda a su familia. Lo dijo frente a varios tíos, como si quisiera que todos escucharan. No me sorprendió, pero igual sentí el golpe en el estómago. Lo miré fijo, sin sonreír, y respondí, yo también me ayudo a mí mismo. No todos tienen que cargar con otros. La conversación se congeló por unos segundos, y luego alguien cambió el tema. Esa noche, manejando de regreso a Detroit en mi Accord, pensé que no importaba cuántos años pasaran, para ellos siempre iba a ser el hijo que no estaba a la altura. Pero lo que no sabían era que esa distancia me daba más fuerza que nunca. El día a día en Detroit era monótono, pero también terapéutico. Me levantaba temprano, tomaba café instantáneo y conducía a la planta mientras la ciudad despertaba. El trabajo era repetitivo, pero cada vez que veía el cheque depositado en mi cuenta bancaria, sentía que la vida me estaba recompensando por aguantar. Empecé a ahorrar. No gastaba en salidas, no compraba ropa cara, no me dejaba llevar por la tentación de un televisor nuevo. Todo lo que podía, lo guardaba. Sabía que no podía comprar de inmediato el carro de mis sueños, pero estaba construyendo el camino. El Honda era el recordatorio constante de que no importaba dónde había comenzado, sino a dónde estaba llegando. Un día, en pleno invierno, mientras rascaba el hielo del parabrisas del Accord a las 6 de la mañana, recibí un mensaje de texto de mi madre. No te olvides de llamar a tu hermana, está nerviosa por sus exámenes finales. Me quedé mirando la pantalla con el hielo derritiéndose en mis manos. Ni una sola vez me habían mandado un mensaje para preguntarme cómo iba yo en el trabajo, si necesitaba algo, si estaba bien en Detroit. Siempre era sobre ella. Siempre. Borré el mensaje sin responder y encendí el motor. El calor del aire acondicionado tardó en llegar, pero no me importó.
El silencio de ese auto usado me hacía sentir más acompañado que cualquier llamada de ellos. En esos 3 años aprendí a endurecerme. Ya no lloraba por las noches pensando en el Malibú. Ya no escribía cartas enojadas en cuadernos. Ahora escribía planes. Hacía cuentas de cuánto necesitaba ahorrar, calculaba intereses de cuentas de ahorro, buscaba promociones en bancos que me dieran un poco más por mi dinero. No tenía idea de que me estaba preparando para algo más grande que un simple coche. Pero lo que sí sabía era que, cada día que pasaba, me alejaba más del hijo olvidado que fui y me acercaba al hombre que algún día les daría la espalda con la frente en alto. La venganza todavía no tenía forma concreta, pero el sentimiento estaba intacto. Cuando alguien en el trabajo me hablaba de sus padres orgullosos, sentía un pinchazo en el corazón. Cuando veía familias completas en restaurantes de Detroit, sonriendo mientras compartían una pizza, pensaba que yo nunca tendría eso. Pero al mismo tiempo, entendía que lo mío iba a ser distinto. No quería su amor de vuelta, no quería reconciliaciones falsas ni disculpas tardías. Quería que un día se vieran obligados a mirarme y reconocer, aunque fuera en silencio, que habían apostado todo a la persona equivocada. El Accord, con sus ruidos extraños y su olor a tapicería vieja, se convirtió en mi compañero de batalla. Lo manejaba bajo la nieve, bajo la lluvia, bajo el sol de verano, siempre con la misma idea: esto es solo el comienzo. Cada milla recorrida era una declaración silenciosa de independencia. Y cada vez que pasaba frente a un concesionario y veía un Dodge, un Chevy o cualquier carro nuevo reluciendo bajo las luces, me decía a mí mismo: algún día. Ese algún día era mi motor, y lo que mis padres no sabían era que la rueda ya había comenzado a girar. Actualización 3. 5 años después de haber dejado Cleveland atrás, me encontraba en un punto de mi vida en el que las piezas finalmente empezaban a encajar. Todavía cargaba conmigo la herida del Malibú vendido a mis espaldas, pero ya no era solo dolor o rabia, ahora se había convertido en una brújula que me guiaba cada día. Había aprendido a transformar la frustración en disciplina y el rencor en combustible. La planta en Detroit me había dado estabilidad, experiencia y, después de varias evaluaciones y horas extras interminables, un ascenso a supervisor de línea. Mi salario subió a $83,000 al año. No era riqueza, pero para alguien que había empezado contando monedas para pagar ramen y transporte, esa cifra significaba dignidad, independencia y, sobre todo, poder decidir mi propio camino sin pedir favores a nadie. Ese ascenso no llegó regalado. Había noches en las que me quedaba hasta la madrugada revisando reportes, corrigiendo errores de otros, asegurándome de que la producción no se detuviera. Hubo un invierno en el que la nieve caía tan fuerte que varios compañeros no pudieron llegar a tiempo, y yo terminé cubriendo 3 turnos seguidos sin dormir. Me arrastraba a casa, apenas podía quitarme las botas empapadas, pero me repetía que valía la pena. Cada sacrificio, cada dólar ahorrado, era un ladrillo más en la muralla que me protegía del desprecio de mis padres. Vivía en un apartamento pequeño en un edificio de ladrillo en las afueras de Detroit. No era lujoso, las escaleras olían a humedad, los vecinos eran ruidosos y el agua caliente a veces fallaba, pero era mío. Pagaba puntualmente la renta, tenía un colchón de ahorros creciendo en el banco y por primera vez me permitía pequeños lujos: salir a comer un sábado, comprarme una chaqueta nueva para el invierno o invitar una ronda de cerveza sin calcular cuánto se quedaba mi cuenta en números rojos. Esos detalles, insignificantes para otros, para mí eran símbolos de que había salido del hoyo en el que me dejaron mis padres. La relación con ellos, sin embargo, no había cambiado en absoluto. Las llamadas que recibía seguían siendo esporádicas y siempre con el mismo guión: actualizaciones sobre mi hermana, comentarios sobre lo orgullosos que estaban de ella y apenas una pregunta superficial sobre mi vida. Un diciembre, acepté pasar Navidad en Cleveland por insistencia de un tío. Llegué a la casa de mis padres y el ambiente estaba tan helado como el clima afuera. Había luces en la fachada, olor a pavo horneado, risas de primos en el salón, pero yo me sentía como un invitado más. Durante la cena, mi papá, con una copa de vino en la mano, soltó la frase que marcó la noche: mira a tu primo, él sí ayuda a su familia. Lo dijo en voz alta, con esa intención de dejar claro que yo no estaba cumpliendo con lo que se esperaba de un buen hijo.
No respondí de inmediato. Masticaba despacio, sintiendo el sabor amargo de la carne mezclado con el rencor acumulado. Luego lo miré directo a los ojos y dije, yo también me ayudo a mí mismo. No todos tenemos que cargar con otros. El silencio que siguió fue incómodo. Mi madre bajó la vista, mi hermana torció la boca en una sonrisa incómoda, y alguien cambió de tema para que la tensión no explotara. Pero en mi interior, esa respuesta fue un grito de independencia. No necesitaba su aprobación ni sus migajas de afecto. Lo único que quería era que supieran que yo no iba a cumplir el papel que habían escrito para mí. Ese invierno fue particularmente duro en Detroit. La nieve cubría las calles como una sábana interminable y las temperaturas caían por debajo de cero durante semanas. Una mañana, después de salir de un turno doble, pasé frente a un concesionario iluminado como si fuera un escenario. Entre todos los autos que brillaban bajo las luces artificiales, mis ojos se clavaron en un Dodge Charger 2020, color gris metálico, con líneas que parecían hechas para desafiar al tiempo. El precio estaba en el parabrisas, $31,000. Me quedé parado frente a él, con las botas llenas de nieve y las manos temblando por el frío, y sentí que era el momento. No era solo un carro, era una declaración. Una promesa cumplida. Firmar los papeles fue un proceso que hice con calma, consciente de cada número, de cada firma, de cada centavo que había ahorrado con sacrificio. Cuando finalmente me entregaron las llaves y me senté en el asiento del conductor, sentí una electricidad recorrerme el cuerpo. Giré la llave y el rugido del motor llenó el concesionario. No era el Malibú, nunca iba a hacerlo, pero en ese instante supe que mi abuelo estaría orgulloso de verme ahí, con un auto que nadie podía arrebatarme. Manejarlo por las calles nevadas de Detroit fue como renacer. El mundo afuera seguía siendo gris y frío, pero yo estaba en un espacio cálido, seguro, mío. Conducir ese Charger se volvió un ritual de sanación. Cada vez que el motor rugía bajo mis pies, sentía que estaba gritando por mí, que estaba reclamando el lugar que siempre me negaron en mi propia familia. Lo lavaba los domingos aunque el invierno lo ensuciara al día siguiente, lo estacionaba donde pudiera verlo desde mi ventana y lo cuidaba como si fuera un tesoro. No era vanidad, era justicia. Cada milla que recorría era una victoria contra las palabras de mi padre, contra la indiferencia de mi madre y contra la complicidad de mi hermana. Pero mientras yo construía mi camino, la vida empezó a mostrarme señales de que el sacrificio de mis padres no había dado los frutos que ellos esperaban. Mi hermana, la gran promesa de la familia, había abandonado la universidad después de 2 años. Al parecer, las clases no eran lo suyo y los trabajos temporales eran la única forma en que se mantenía ocupada. Lo supe por un tío durante un cumpleaños. Él lo contó como un chisme más, pero para mí fue una revelación. Toda esa supuesta inversión que justificó el robo de mi carro había terminado en nada. Y aunque no lo celebré en voz alta, dentro de mí sentí un peso menos. Era como si la vida me estuviera confirmando que tenía razón desde el principio. No busqué a mis padres ni a mi hermana después de enterarme. No llamé para preguntar, no ofrecí ayuda, no mostré interés. No era crueldad gratuita, era autodefensa. Sabía que si me acercaba, volverían a tratar de usarme, de manipularme, de hacerme sentir que les debía algo. Preferí mantener la distancia y concentrarme en mi propio crecimiento. En mi cuenta de ahorros, en mi trabajo, en mi auto, en mi futuro. Hubo una noche, manejando de regreso a casa después de un turno largo, en la que pensé en todo lo que había pasado desde que salí de Cleveland. Recordé el cuarto compartido en Columbus, las caminatas bajo la lluvia, las llamadas frías de mis padres, las cartas condescendientes de mi hermana. Y luego miré alrededor, el Charger rugiendo bajo mis manos, el salario depositado en mi cuenta, la vida que había construido a base de esfuerzo. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que la venganza no iba a llegar de un plan elaborado, sino de la simple verdad, mientras ellos se hundían en sus propias decisiones, yo estaba levantando un futuro sólido. Ese fue el cierre de mi 5º año lejos de ellos. No era el final de la historia, pero sí un capítulo crucial. Tenía el auto de mis sueños, un trabajo estable y un camino claro.
Y aunque todavía no los había enfrentado directamente, sabía que el momento se acercaba. Porque tarde o temprano, el destino iba a ponerlos frente a mí de nuevo. Y cuando eso pasara, yo ya no sería el hijo al que podían robarle lo que quisiera. Sería el hombre que les mostraría, con una sola mirada y sin levantar la voz, que habían apostado al caballo equivocado. Actualización 4. 7 años después de haber salido de la casa de mis padres, la vida me había dado señales claras de que el tiempo hace justicia a su manera. Lo que en su momento fue un despojo brutal, el día que vendieron el Malibú que mi abuelo me dejó, se había convertido en una herida que me empujó hacia adelante. Ya no era el muchacho con la garganta hecha un nudo, sino un hombre con un trabajo consolidado, un auto que representaba independencia y un camino trazado a base de sacrificios. Y mientras yo seguía creciendo, mi familia se iba desmoronando poco a poco. La noticia me llegó en un cumpleaños de un primo, en un salón alquilado en las afueras de Cleveland. Había mesas de plástico, un DJ barato poniendo música de los 80 y niños corriendo con globos. Entre cerveza y conversaciones sin importancia, un tío se me acercó con ese tono de chisme disfrazado de confidencia. ¿Supiste lo de tu hermana? Negué con la cabeza. Él sonrió con ironía. Dejó la universidad hace 2 años. Nunca se graduó. Ahora anda con trabajos temporales, todavía vive con tus papás. Y ellos están hasta el cuello de deudas. Médicas, tarjetas, la hipoteca. Todo. Me quedé en silencio, con la botella fría en la mano, mirando cómo la espuma se deslizaba por el vidrio. No dije nada, pero por dentro sentí algo parecido a satisfacción. No alegría por su desgracia, sino la confirmación de que la vida tiene un modo extraño de equilibrar las cuentas. Cuando salí de esa fiesta y manejé de regreso a Detroit en mi Charger, pensé en la ironía. Mis padres habían vendido mi herencia emocional para invertir en el futuro de mi hermana. Ese futuro se había derrumbado como una casa mal construida. Y ahora eran ellos los que arrastraban cadenas de deudas mientras yo, el hijo egoísta que nunca ayudaba, manejaba un auto pagado con mi propio esfuerzo. Vivía en un departamento que no dependía de nadie y tenía dinero guardado en el banco. El trabajo en la planta se había vuelto rutinario. Ya no era el supervisor novato que se quedaba hasta tarde para demostrar que podía con todo. Ahora conocía cada línea de montaje, cada ruido extraño en las máquinas, cada truco para que la producción siguiera sin detenerse. Mi salario era suficiente para vivir con tranquilidad, y mis ahorros crecían como un tesoro escondido. No me daba lujos excesivos, pero ya no necesitaba calcular cuánto gastaba en un café o en una cena fuera. Esa tranquilidad era mi mayor logro, porque contrastaba con la inestabilidad en la que vivían mis padres. De vez en cuando, ellos intentaban mantener contacto. Una llamada rápida, un mensaje frío. Siempre con el mismo guión, hablar de mi hermana, de lo difícil que estaba el trabajo, de los problemas económicos. Nunca un "¿cómo estás?" genuino. Nunca un reconocimiento a lo que había logrado. Y yo tampoco lo buscaba. Escuchaba en silencio, respondía con frases cortas y colgaba. No había nada que rescatar de esa relación. Me habían dejado claro que yo era prescindible en su familia, y yo había aprendido a vivir sin ellos. Una tarde de otoño, mientras lavaba el Charger en el estacionamiento del edificio, recordé la última Navidad que había pasado en su casa. Recordé a mi padre señalándome frente a todos y diciendo, «Mira a tu primo, él sí ayuda a su familia». Y pensé en cómo ahora, 7 años después, ese primo vivía todavía en el mismo barrio, con un trabajo mediocre y quejándose siempre de la falta de oportunidades, mientras yo estaba construyendo algo con mis propias manos. Esa comparación me hizo sonreír. No porque me creyera mejor que nadie, sino porque entendí que mis padres habían apostado mal desde el principio. El aislamiento voluntario que mantenía con ellos me daba paz. Mis domingos eran míos. Levantarme tarde, preparar café fuerte, salir a manejar sin rumbo por las carreteras de Michigan, sentir el rugido del motor bajo mis pies y la música a todo volumen. Era un contraste brutal con lo que había vivido en la casa de mis padres, donde cada decisión pasaba por el filtro del bien común que en realidad siempre significaba sacrificarme a mí. Ahora podía decidir qué comer, qué comprar, a dónde ir,
y todo con la certeza de que no le debía nada a nadie. Sin embargo, esa distancia no me hacía indiferente. Había noches en las que pensaba en ellos, en cómo sería envejecer cargando deudas, en cómo se sentiría mi hermana sabiendo que toda la inversión que hicieron en ella había terminado en nada. No sentía lástima, pero sí una especie de anticipación. Sabía que tarde o temprano iban a aparecer en mi puerta, buscando ayuda, intentando apelar a un lazo familiar que ellos mismos habían roto. Y yo me preparaba mentalmente para ese momento. No con discursos elaborados ni con planes de humillación pública, sino con la calma de alguien que sabe que la venganza se sirve sola, fría y en silencio. En el trabajo, a veces mis compañeros hablaban de cómo ayudaban a sus padres, de cómo enviaban dinero cada mes o los llevaban de viaje. Yo escuchaba sin comentar, porque no había manera de explicar mi historia sin sonar como el villano. Pero por dentro, cada conversación reforzaba mi decisión. Yo no iba a sacrificar lo que había construido para salvar a quienes me habían dejado tirado cuando más necesitaba apoyo. Ese 7º año lejos de Cleveland cerró con un invierno crudo, las calles cubiertas de nieve y el aire helado cortándome la cara cada vez que salía a trabajar. Una noche, después de un turno especialmente pesado, estacioné el Charger frente a mi edificio, apagué el motor y me quedé sentado en silencio. Pensé en mi abuelo, en cómo me habría visto ahora. No con el Malibú que me regaló, pero con un auto que representaba todo lo que había aprendido desde que me lo arrebataron. Pensé en mis padres, en su casa llena de facturas impagas, en mi hermana dando vueltas en trabajo sin futuro, y supe que la rueda estaba girando a mi favor. No había llegado el momento de la confrontación final, pero estaba cerca. Lo presentía en el aire frío, en las llamadas cada vez más desesperadas, en los rumores que escuchaba en reuniones familiares. Sabía que un día tocarían mi puerta, y yo estaría listo. No para gritar, no para vengarme con palabras, sino para mostrarles con hechos que el hijo olvidado, el que nunca fue suficiente, había logrado todo lo que ellos creían imposible. Y que en su miseria encontrarían el espejo de sus decisiones. Ese fue el cierre de mi 7º año. Un año en el que la vida me confirmó que la paciencia es la mejor arma. Yo seguía firme, creciendo, avanzando, mientras ellos se hundían en las consecuencias de sus propios actos. Y lo único que me quedaba por hacer era esperar. Porque sabía que la escena que había imaginado tantas veces, ellos llegando a mí, pidiéndome lo que me negaron, estaba a punto de convertirse en realidad. Actualización final. 10 años después de haber salido de la casa de mis padres, la vida me llevó exactamente al punto que siempre supe que llegaría. No porque lo hubiera planeado con cada detalle, sino porque el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Mientras yo construía mi vida a base de disciplina y sacrificios, ellos se fueron enredando en sus propias decisiones hasta que no les quedó otra salida más que hacer lo que juraban jamás hacer, venir a mí, el hijo olvidado. A pedirme ayuda. Era pleno verano en Detroit, uno de esos días en los que el calor parece derretir el pavimento y el aire vibra como un espejismo. Estaba en el estacionamiento del edificio lavando mi Dodge Charger, ese auto que se había convertido en mi bandera de independencia. El sol pegaba fuerte sobre el capó metálico, el agua corría formando charcos que brillaban como espejos y yo disfrutaba del momento como un ritual de domingo. La música sonaba en el estéreo portátil, tenía una cerveza fría a un lado y, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz absoluta. Fue entonces cuando los vi. Venían caminando desde la esquina, lentos, arrastrando los pies, sudados como si hubieran recorrido millas bajo el sol. Eran mis padres. Reconocí la figura encorvada de mi padre y la forma en que mi madre intentaba mantener la dignidad en la postura aunque el calor le hubiera empapado la blusa. Los observé acercarse y, por un instante, sentí que estaba viendo una escena de teatro. El telón se abría después de una década y los actores entraban al escenario en el papel que la vida les había asignado. «Hola, hijo», dijo mi madre con una sonrisa cansada. Su voz sonaba quebrada, como si estuviera usando las últimas reservas de energía para sonar amable. Mi padre, en cambio, fue directo, casi brusco: «Necesitamos hablar contigo». Dejé la esponja en el balde de agua jabonosa y me quedé mirándolos en silencio.
No los había visto en años, y sin embargo, el resentimiento estaba ahí, intacto, como si no hubiera pasado un solo día desde que me arrebataron el Malibú. Se sentaron en el borde de la banqueta, jadeando por el calor. Mi madre fue la primera en hablar. Estamos pasando por un momento difícil. Tu papá tuvo unos gastos médicos, la casa está en riesgo, las tarjetas, todo se ha acumulado. Pensamos que, tal vez podrías ayudarnos un poco. Sentí que una parte de mí se reía por dentro. No de burla cruel, sino de la ironía. Aquellos que me habían dicho que el Malibú era mejor invertirlo en mi hermana, aquellos que me habían señalado como egoísta por no sacrificarme por la familia, ahora estaban frente a mí, rogándome exactamente lo que me negaron. Mi padre, quizás notando mi silencio, añadió, sabemos que ahora te va bien. No seas rencoroso. Somos tu familia. Esa última frase me atravesó como un puñal. Familia. La misma palabra que usaron una y otra vez para justificar cada humillación, cada decisión tomada sin pensar en mí, cada sacrificio impuesto a la fuerza. Ahora esa palabra era su única moneda de cambio. Respiré hondo, miré el auto brillante detrás de mí y sentí que había llegado el momento que había esperado durante 10 años. Lo siento, dije con calma, sin levantar la voz. No tengo dinero. Todo se me fue en esta compra. Señalé el Charger con un gesto simple, casi casual. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía hundir el aire alrededor. Podía escuchar el zumbido de los insectos, el agua chorreando del balde, el crujir de mis propias botas en el pavimento caliente. Mi madre abrió la boca como para responder, pero no salió nada. Mi padre apretó los labios, frunció el ceño y bajó la mirada. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo súplicas dramáticas. Solo un silencio lleno de derrota. Después de unos segundos, se levantaron despacio y comenzaron a caminar de regreso por donde habían venido. Sus siluetas se fueron alejando bajo el sol implacable, cada paso más pequeño, más frágil, más insignificante. Me quedé de pie, con la esponja aún húmeda en la mano, mirando cómo desaparecían en la distancia. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Lo que sentí fue alivio. Como si, en ese instante, el fantasma del Malibú se hubiera desvanecido por fin. Todo el peso que cargué durante una década se evaporó en ese estacionamiento bajo el sol de Detroit. No necesité gritarles que me habían fallado, no necesité recordarles cada injusticia. El auto detrás de mí, reluciente, era suficiente. Era la prueba de que había salido adelante a pesar de ellos, no gracias a ellos. Ese día confirmé lo que siempre supe, la mejor venganza no es la humillación pública ni el desquite con violencia. La mejor venganza es construir una vida tan sólida que aquellos que te despreciaron tengan que reconocer, aunque sea en silencio, que se equivocaron contigo. Yo no necesitaba más. No necesitaba que me pidieran perdón ni que admitieran su error. Con verlos caminar cabizbajos bajo el sol, con escuchar el eco de sus pasos alejándose sin respuesta, tuve suficiente. Esa noche me senté en el balcón de mi departamento con otra cerveza fría. Miré el Charger estacionado abajo, brillando bajo las luces del estacionamiento, y pensé en mi abuelo. Recordé sus manos engrasadas, sus historias, su risa cuando me dejaba girar el volante siendo apenas un niño. No tenía el Malibú, pero tenía algo más grande, la certeza de que honré su memoria construyendo mi camino sin depender de nadie. Y supe que, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso de mí. Así terminó todo. No con un grito, no con una pelea, no con lágrimas. Terminó con un no tengo dinero dicho con calma, con un gesto hacia un auto nuevo y con la dignidad intacta. Esa fue mi venganza, servida fría, después de 10 años de espera. Y nunca había sabido tan bien.